Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en la dominguera de este 19 de marzo, un día después de una enorme manifestación de apoyo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo capitalino. La información que tenemos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta capital es que más de 500,000 personas se reunieron este sábado 18 de marzo en un acto convocado para celebrar no solamente la expropiación petrolera, este hecho histórico importantísimo en la historia de los últimos 100 años del país, 85 años hace que fue la expropiación petrolera, sino también para recordar la importancia de la defensa de la soberanía, de la defensa de un proyecto de transformación que es el que está encabezando Andrés Manuel López Obrador y por supuesto para reunirnos como nación diversa. Creo que lo pluriétnico, lo diverso, la enorme cantidad de expresiones regionales de los pueblos originarios que estuvieron presentes el día de ayer en el Zócalo capitalino hace de este acto un acto no solamente importante, sino histórico. Y bueno, con esto quería yo recordarles y empezar, pero tampoco podemos olvidar, para que la vida no se nos vaya solamente en política, que este día conmemoramos a uno de los poetas mexicanos más importantes del último siglo, un hombre que supo con la sencillez y el lirismo, esa enorme capacidad de versificar los sentimientos y las emociones. Hoy celebramos el 24 aniversario luctuoso de Jaime Sabines. Y bueno, aquí nada más recordarles este párrafo, que es uno de los párrafos más recordados, famosos, del autor de Los Amorosos. Los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Jaime Sabines. Y bueno, pues muchas gracias a quienes se están conectando desde varias partes del país y de fuera también del país. Aquí mando saludos a Guadalupe Flores, que nos desea una gran noche para todas y a todos. Al Domaster que nos manda un abrazo. Silvia Lira, que siempre está con nosotros, buenas noches. Mapi Pimentel, gracias también. Arturo Hernández, buenas noches. Jesús Beltrán Acolzi, desde Ojo de Agua, Tecámac, en el Estado de México. Laura Araiza, de San Miguel de Allende, de esta población hermosísima de Guanajuato. Y bueno, también hay que hablar de lo que está sucediendo en Guanajuato. La tragedia que está viviendo este estado y que se acaba de confirmar con el hallazgo, desgraciadamente, de 5 de 6 mujeres que estaban desaparecidas desde el 8 de marzo, justamente desde aquella fecha conmemorativa de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Es tremendo que en Guanajuato, con toda la violencia que ya de por sí se ha acumulado por la presencia de cárteles del huachicol, de grupos del crimen organizado que extorsionan a la población, de narcomenudistas que han aumentado de manera muy grave el consumo de drogas en la población guanajuatense. Además de eso, tengamos estos episodios que hablan de un descuido y de un peligroso camino de feminicidios, y más cuando tenemos ese fiscal, el fiscal inamovible, Carlos Alpizar, que de repente se olvida de las familias y de los padres y madres de las víctimas y anuncia que encuentran estos cuerpos y, sin dar mayor explicación ni razones, dice que una de las hipótesis es
que entraron a Guanajuato el grupo llamado Los Escorpiones, que es uno de los brazos armados del Cártel del Golfo, que también están involucrados o señalados en el asesinato de 4 norteamericanos en Matamoros. Parecería que está exportando el problema cuando en realidad el tema más fuerte está en el territorio de Guanajuato. Quienes nos ven desde Guanajuato pues saben de lo que estoy hablando. Y bueno, esto también sirve para hacer un balance de la semana, pero creo que en términos generales lo que en esta semana vivimos y que seguramente vamos a seguir escuchando y leyendo mensajes es un nuevo espíritu monroísta, intervencionista, un discurso de derecha que están enarbolando legisladores republicanos y algún demócrata como Bob Menéndez para justificar y subrayar. Ahora ya no son los muros o el muro, el famoso muro de Donald Trump, sino ahora ya están otra vez en la idea de enviar tropas a México por como si una intervención armada, una mayor violencia, una mayor circulación de armas en este territorio fuera a solucionar lo que es un problema binacional o, si queremos, un problema regional de tráfico de drogas hacia uno de los países que tiene la cuarta parte del consumo mundial de estupefacientes. Es tremendo que esto esté sucediendo, pero que también tiene que ver con la campaña electoral en Estados Unidos y que, bueno, tienen como objetivo estos grupos de la derecha norteamericana, en especial los republicanos, pues siempre atacar y exportar sus problemas. Esto ha merecido durante toda esta semana varios mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, una reivindicación de que no es la misma línea que sostiene el gobierno de Joe Biden, con el que López Obrador ha logrado sostener una muy buena relación, pero bueno, el intervencionismo está ahí presente y aquí nada más quiero aquí recordar algo que se publicó en la prensa este pasado viernes, donde pues el corresponsal, o los corresponsales de la jornada, Jim Cason y David Brooks, pues nos recuerdan que no solamente ya son los republicanos, sobre todo los tejanos, que están tratando de hacer campaña a costa de criminalizar y de estigmatizar a los mexicanos, sino también el actual presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, quien, aunque rechazó llamados de algunos de sus colegas republicanos para declarar a los cárteles mexicanos como terroristas, señaló en un noticiero de NBC News, el encuentro con la prensa se llama Meet the Press, señaló Bob Menéndez que la realidad a lo largo de las comunidades fronterizas es que los cárteles son los que mandan y no el gobierno de México. Agregó Bob Menéndez que México tiene una responsabilidad primero y suprema ante sus propios ciudadanos de establecer seguridad dentro de su propio territorio, como también para los que visitan ese país. Por eso tenemos que incrementar y de manera dramática nuestra interacción con México. Ya no puede ser solo sobre economía, también tiene que ser sobre seguridad. Este viejo discurso de que, bueno, el problema está en México, no en Estados Unidos. A ver, repetimos la pregunta que hizo López Obrador en una mañanera, una vez más. Entonces, ¿en Estados Unidos no hay cárteles? ¿No hay grupos del crimen organizado? ¿Cómo les llegan a millones de norteamericanos el fentanilo ilegal? ¿Cómo es posible que tengan en ese país esta epidemia terrible que le ha costado más de 70,000 personas fallecidas por sobredosis en un solo año, que es el 2022, a Estados Unidos? 70,000 personas fallecidas, mucho más que los jóvenes que fallecieron en la fallida, horrenda e imperialista guerra en Vietnam, por ejemplo, o en Afganistán, o en Irak.
en donde Estados Unidos quiere llevar, según ellos, la democracia y en realidad lo que llevan es muerte, destrucción, negocio armamentista y, por supuesto, odio. Un odio que no está en las raíces del pueblo norteamericano, está en las raíces de una clase política, de grupos de la derecha que quieren otra vez ensayar esto que ya muchas veces se ha visto y que no tiene lugar ya en un mundo globalizado. Qué bueno que el presidente mexicano les haya respondido como les ha respondido y que también el día de hoy, según lo que informó en su propia cuenta de Twitter, sostuvo una reunión con legisladores norteamericanos que la verdad y sinceramente esperamos que sean legisladores que no estén en esta línea de ataque persistente y permanente de criminalización, donde el fentanilo ahora, como hace 10 años, 20 años fue la cocaína y como hace 40 años fue la marihuana, se convierten en las sustancias justificadoras de una política fallida, intervencionista y por supuesto demagógica. La crisis de drogadicción, de adicciones en una sociedad como la norteamericana no es solamente el resultado de el poderío o la impunidad o lo que queramos llamarle de cárteles de la droga mexicanos, chinos, colombianos o estadounidenses. La crisis de adicciones en Estados Unidos tiene que ver con el modelo de sociedad, con un derrumbe de expectativas y de solidaridad ciudadana. No se puede estar combatiendo las adicciones y eso lo sabemos desde este presidente de tan triste memoria en Estados Unidos y en el mundo llamado Richard Nixon, que en 1973 lanzó, hace 50 años, lanzó la famosa guerra contra las drogas como un elemento geoestratégico y vimos y hemos visto que de 50 años a la fecha, en lugar de disminuir, se ha incrementado, se ha agudizado, se ha agravado la crisis de consumo de drogas en Estados Unidos. No puede ser que a pesar de todas esas experiencias y de toda esa historia, sigan insistiendo en enviar tropas, en el lenguaje bélico, en la idea de que hay que lanzar violencia, partir madres, invadir, detener, como única respuesta a un negocio que es mucho más delicado y mucho más grave que el que ellos mismos están queriendo ver. ¿Dónde están las medidas en Estados Unidos para congelar los fondos del lavado de dinero? ¿Dónde están las medidas realmente importantes de Estados Unidos para apoyar a sus jóvenes, para apoyar a los millones de jóvenes que no encuentran trabajo, no encuentran un aliciente, una especie de impulso vital? Eso creo que es lo que la posición del gobierno mexicano y sobre todo del presidente Andrés Manuel López Obrador estará obligada a generar una reflexión mucho mayor en los próximos días, sobre todo en esta semana. Aprovecho para tomarme un cafecito a la salud de todos ustedes en este domingo que la temperatura ha disminuido aquí en la Ciudad de México. Por cierto que también nos está mandando saludos y le mando un abrazo muy querido a David Carballo, que también nos menciona la transmisión del día de ayer, que hicimos como una transmisión especial para el resumen de el encuentro del meeting que tuvimos en el Zócalo capitalino. Roca Marta también nos manda felicitaciones y buenas noches. Fly Rometo dice, se supone que según Marco Cortés, los gobiernos panaderos, o sea, panistas, sí saben gobernar, pero que demuestre, o ha quedado demostrado que en Guanajuato es el estado de mayor violencia. Esto que comento de Guanajuato y eso que está comentando este compañero en este foro y en este chat es muy grave. Guanajuato es la joya de la corona panista desde hace más de 20 años.
como lo es la Ciudad de México para las izquierdas, salvo este periodo horroroso de retroceso que fue el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Guanajuato, desde antes de Vicente Fox, es decir, desde Carlos Medina Plasencia, en la época de Carlos Salinas de Gortari, ha sido gobernada por los panistas. Y de entonces a la fecha, la violencia, la criminalidad, la inseguridad se ha incrementado. ¿Dónde puede decir el señor Marco Cortés, este joven obtuso, ignorante, que dirige el PAN, diciéndonos que el gobierno de López Obrador debe alinearse a la DEA y emprender una guerra contra las drogas? ¿Cómo puede hablar de la paja en el ojo ajeno teniendo la viga en el propio de Guanajuato, en donde tienen un fiscal inamovible, prácticamente criminógeno? ¿Cómo pueden decir ellos? ¿Cómo pueden presumir si no han podido arreglar, ni siquiera llamar a una reflexión elemental de lo que está sucediendo en Guanajuato? Una entidad que duele, y les duele sobre todo a muchos mexicanos de origen guanajuatense que viven en Estados Unidos. Esto es parte del debate que se ha generalizado y se ha intensificado en los últimos días y se intensificará más a raíz de esta tremenda tragedia de los feminicidios en Guanajuato. Este es el estado de cosas en las que está viviendo el país y, por Dios, no vengan a presumirnos los señores panistas que ellos tienen la solución para la situación de inseguridad en México, cuando ellos tuvieron a Genaro García Luna 12 años al frente de la AFI y la Policía Federal Preventiva y sobre todo de la Secretaría de Seguridad. A ver, Genaro García Luna no fue un accidente. Genaro García Luna encabezaba las fuerzas del Estado, las fuerzas policíacas del Estado, para combatir el crimen organizado y optó por pactar con el crimen y encabezar él mismo un cártel. Eso lo dice el veredicto del jurado en Estados Unidos en su reciente juicio. Todavía falta la sentencia. Y por ese delito y por otros delitos como la conspiración para traficar, importar y exportar cocaína, así como para mentirle a las autoridades norteamericanas, según la Fiscalía de Estados Unidos, por esos delitos, pero sobre todo por encabezar un cártel desde el gobierno, puede ser condenado a cadena perpetua, a menos que negocie y diga que él no solamente encabezó el cártel por decisión propia, sino que Felipe Calderón Hinojosa, este presidente de triste y horrenda memoria en este país, lo sabía, lo autorizó y participó en eso. En fin, por eso no es una situación fácil, ni de autoridad moral y mucho menos política la del PAN. Esto creo que formará parte del debate que vendrá en los próximos días. Creo que con estos temas podemos resumir un domingo y un panorama en la semana. Les agradezco muchísimo su interés y su atención. Estoy aquí viendo otros comentarios. Dice Betty Valderas, Guanajuato querrá seguir así. Entonces la culpa también es de sus votantes ante la ola de tantos fallecidos. Yo no sé si sea una responsabilidad solo de los votantes. Yo creo que hay miedo, hay intimidación y sobre todo hay yunque. La ultraderecha vinculada al crimen organizado es lo que más le ha afectado a Guanajuato y a otras entidades también, como Tamaulipas. David Castro nos manda saludos desde Sonora, desde la ruta del vino en Ensenada. Carlos Dueñas, muchas gracias, ahí al Valle de Guadalupe. Laura Araiza dice, a los jóvenes yanquis los enlistan, dice. Silvia Torres Martínez nos manda saludos y muchas gracias por la información. En fin, creo que esta situación de Guanajuato, que es lo que más ha llamado la atención entre quienes nos están escuchando y nos están viendo, va a ser uno de los temas
pues importantes en esta semana. No es posible que estén ocurriendo este tipo de pues de comandos de exterminio de mujeres. Eso es terrible. Y en fin, nada más recordarles antes de finalizar que hace 2 días falleció uno de los mejores periodistas mexicanos, uno de los hombres lúcidos, generosos, estrategas que fundaron La Jornada. Y por eso tengo aquí esta espléndida primera portada de La Jornada en homenaje a Carlos Payán Belver, a quien el día de ayer, sábado, lo despedimos en la funeraria de Félix Cuevas, en Galloso. Hombres como él que entendieron la dignidad y sobre todo la necesidad de informar y de defender las causas sociales frente a los poderosos son los que vamos a necesitar en el próximo periodismo o era del periodismo mexicano, y no pelafustanes como Joaquín López Dóriga o Carlos Marín, que ya realmente lo único que hacen es dar pena ajena. Ya, señores, por favor, entiendan, la época del chayote ya pasó. La época de los periodistas extorsionadores, chantajistas, pretenciosos y sobre todo mentirosos ya no tiene lugar. En fin, muchas gracias. Buenas noches.